Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones a todos, gracia y paz, shalom. Acá estamos una vez más para continuar este análisis sobre edificio en deconstrucción, ¿sí? Bueno, antes que nada, antes de comenzar les quiero agradecer a todas las personas que han comentado los videos anteriores, a todas las personas que se han comunicado conmigo por WhatsApp para agradecerme por este material que estamos subiendo. Les digo, para mí es una bendición, es un gozo saber que esto que estamos haciendo a alguien le sirve, ¿sí? Yo les digo, es importante. Y bueno, eso también me anima para seguir trabajando y desarrollando esto, ¿sí? Hoy vamos a ver, hoy vamos a hablar de un video, vamos a hacer un fragmento, una parte, donde ya nos vamos a tener que meter un poquito en detalles técnicos, ¿sí? Hablando técnicamente como dice Eliud. Bueno, vamos a tener que meternos en detalles técnicos para explicar algunas cosas y desargumentar todas esas hipótesis fuera extra bíblicas que está sacando Eliud. Así que bueno, comencemos y espero que les sea de bendición. Shalom. Es como si tú dices, me encontré este libro escrito y lo lees y dice, he aquí Eliud un día se conectó a internet y abrió su webcam y la prendió y se conectó en YouTube. Y dices, mira, hace 500 años escribió eso. Por favor, no existía ni el internet, ni la webcam, ni YouTube, ni nada de eso. No, es que era una profecía por nombre. No es cierto. Miren, estaría bueno ver qué es lo que existía en la época de Josías que no existía en la época de Moisés, ¿sí? Eso estaría muy interesante. Pues, fíjense que acá hasta metió la evolución como concepto, ¿sí? La tecnología, la evolución como concepto. Y yo les voy a decir algo. Una cosa es lo real y otra cosa es lo caricaturesco, lo grotesco. Una cosa es lo que las escrituras están diciendo y otra cosa es lo que te cuenta Eliud, ¿sí? Lo que nosotros vemos en los textos son actualizaciones, ¿sí? Actualizaciones propias del idioma, ¿sí? Actualizaciones propias del idioma. Por ejemplo, les doy un ejemplo así de sencillo. Presta atención. No existe ningún manuscrito de la época de las narraciones, ¿sí? Los manuscritos más antiguos que hay datan del siglo I, siglo II antes de Mashiach. ¿Eso quiere decir que esos documentos se escribieron en esa época? Obviamente que no, ¿sí? Porque en la Biblia son copia de copia de copia de copia. Por un lado. Por otro lado, que nosotros en el mismo idioma, tengamos palabras que han sido actualizadas, ¿sí? Como por ejemplo el caso de la Reina Valera. La misma versión, tenemos por ejemplo la Biblia del Oso y la Biblia contemporánea, la misma versión, 500 años de distancia. Ya hay palabras que tienen que ser actualizadas, pero es el mismo idioma y la misma traducción, la misma versión, ¿sí? En el hebreo, ¿qué pasó? En el hebreo pasó algo similar. Por eso es que daba el ejemplo de Eliud la otra vez, de que en el mismo texto, Bereshit 1.1, Génesis 1.1, tenía 3 palabritas pegadas y en distintas épocas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que fueron escritas en distintas épocas? ¿Sí? ¿O que fueron algunas palabras se fueron actualizando? Que un texto tenga una palabra más actualizada, eso no indica que todo el texto se escribió en esa época, ¿sí? Eso es una forma de pensar que falta razonamiento lógico, ¿sí? Falta razonamiento lógico. Así que bueno, sigamos escuchando. Espero me sepa expresar bien y cualquier cosa ustedes comenten acá y pregunten que vamos a estar desarrollando. ¿Me explico? Fue alguien que escribió el libro muy recientemente y lo escondió y te hizo ver como que fue a 500 años atrás. El hebreo de Deuteronomio no te dice que es un libro del tiempo de Moisés, porque no puede ser, porque en el tiempo de Moisés las palabras que Deuteronomio usa no existían. No podemos tapar el sol con un dedo. Es del tiempo de Josías. Bueno, uno de los principales tropiezos que tiene el ambiente catedrático, usted va a escuchar esto, usted va a escuchar el hebreo del primer templo, el hebreo del segundo templo, son calificaciones que hacen. Y eso es el principal estorbo que tienen a la hora de entender las cosas.
¿Por qué? Porque hacen sus clasificaciones y no toman en cuenta que son autores distintos. Son autores distintos, son de zonas y regiones diferentes, ¿sí? De diferentes familias. Y obviamente el hebreo que utilice va a ser distinto, ¿sí? Entonces, más allá de eso, hay muchas cosas que se pasan por alto. Muchas cosas que se pasan por alto. El hebreo antes del exilio de Babilónica, el hebreo antes de entrar a Babilonia era así. En Babilonia era así. O sea que en algún momento se tuvo que transcribir de esto a esto. Y cuando se transcribe, ¿qué pasa? Se tienen que actualizar palabras, ¿sí? Pasan 500 años, otros 500. Obviamente el lenguaje va cambiando en el mismo idioma. Esto nosotros lo vemos en el español. Lo vemos con los ejemplos. Yo le mostré el ejemplo de la Reina Valera. Pero que es la misma Biblia que se va actualizando, ¿sí? Entonces en el hebreo, ¿usted piensa que no pasa eso? En el hebreo pasa exactamente lo mismo. Entonces, no hay... Nosotros tenemos copias bastante viejas, bastante antiguas de Reina Valera, pero en el hebreo, una vez que fueron a Babilonia, las copias más antiguas, o los manuscritos, los textos más antiguos, eso no hay. Se perdió. Entonces, por eso, porque no hay, ¿qué voy a decir? Que el hebreo es a partir de ahí, de Babilonia. ¿Se entiende? Yo digo de Babilonia porque Josías tenía un hebreo muy parecido al de Moisés, ¿sí? Y los textos que nosotros tenemos en el Tanaj, en la Biblia, son letras babilónicas, ¿sí? Arameo, son letras arameas. Por eso se le dice hebreo arameizado, ¿sí? El arameo era el lenguaje oficial del Imperio Babilónico, tenía 4.000 caracteres. De los 4.000 caracteres, los escribas hebreos toman 22, ¿sí? Para hacer su alfabeto, ¿sí? Su alefato, alefbet, y con eso escriben en hebreo, pero con letras arameas, ¿sí? En hebreo, pero con letras arameas. Y bueno, yo les digo, media información es media mentira, media verdad es media mentira. Entonces acá hay muchísima falta de información, porque si te digo un discurso, una cosita, un dato, ese dato te lo doy para justificar mi hipótesis. Pero resulta que las escrituras te van contando, el mismo texto te va narrando, pero ¿a qué está atacando Eliud? A que no creas lo que dicen las escrituras, créele al remanente una fe inteligente, ¿sí? Créele a los catedráticos ateos, ¿sí? Que tropiezan con las evidencias. ¿Por qué? Porque ellos confunden un cananeo con un hebreo, ¿sí? Cuando ya te dicen eso, o sea, te das cuenta que no están distinguiendo muy bien las cosas, ¿sí? O dónde está la confusión, ¿sí? Sigamos avanzando un poquito más. No podemos tapar el sol con un dedo. Es del tiempo de Josías, con el propósito de crear un adoctrinamiento nacional, y por fin los levitas lograron tener poder absoluto en el gobierno para ahora sí hacer una estandarización de la religión en toda la tierra de Judá, y con ello una constitución con la cual justificar todas las cosas que ya hacían. Bueno, la Torá, porque acá está hablando de la Torá, ¿eh? La constitución es la Torá, porque las leyes, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, eso es Torá. Eliud dice que la Torá la constitución, fue hecha para justificar las cosas que venían haciendo. Fue para justificar las cosas que venían haciendo, ¿sí? Entonces, el origen de la Torá, según Eliud, es otro, ¿sí? Según Eliud es otro, no es algo dado a Moisés, no es algo de Moisés, aunque él dijo en algún momento que sí, pero se está contradiciendo, o sea, está argumentando todo lo opuesto. O sea, da evidencia de que no cree que fue algo dado a Moisés, ¿sí? Bueno, esto es lo que está diciendo hasta ahora, ¿sí? Y esto es lo que creen los ateos. Entonces le preguntale a un ateo: señor ateo, ¿usted cree que la Torá, o sea, la ley, es algo de Dios dado a Moisés? Ellos te van a decir: no, es algo de los levitas, es algo de la religión, de los sacerdotes
¿sí? Cuando accedieron al poder, la corrupción, ¿sí? Porque es la forma de que no pueden entender un gobierno teocrático, entonces lo tiene que ser democrático o monárquico, tiene que ser algo corrupto, porque si no, no puede ser. Esas son las formas que tienen los ateos de justificar o de argumentar, ¿sí? Sus teorías o sus perspectivas o su punto de vista. ¿Por qué? Porque no creen que el Todopoderoso haya hecho lo que hizo o lo que las Escrituras dicen que hizo, ¿sí? Y que muestran que hizo. No lo creen. Los Modim, el Shabbat, las comidas, toda la ley tal cual tú la conoces, o no toda, pero la gran mayoría de la Torah en ese entonces empieza a escribir y dicen, Dios le dijo a Moisés esto y esto otro. ¿Le dijo Dios a Moisés? Posiblemente sí. ¿Pero Moisés lo escribió? No, Moisés ya tenía aquí siglos muerto. Eso no pasó en el tiempo de ellos. Fue muchos años después, alguien dijo, Dios le dijo a Moisés. El principal problema que tiene este tipo de argumentación o esta hipótesis que sacan los ateos, ¿sí? Entre ellos Eliud, es que las escrituras no fueron escritas por un solo autor y no fueron escritas en la misma época, y eso ya es un problema con esta hipótesis. ¿Por qué? Porque en épocas distintas, con autores diferentes, te está hablando de que la Torah es algo del Todopoderoso, es algo del Todopoderoso dado al pueblo, a la nación, ¿sí? Entonces, no cuadran muchas cosas. Si uno cree lo que dice Eliud, tiene que descartar todo lo demás. La rebelión de la nación del norte, la rebelión de Salomón, si no había Torah en esa época, ¿sí? O sea, un montón de cosas. Si no había Torah antes, como que no tiene sentido todas las narraciones bíblicas. Otro de los grandes problemas que tiene esta teología es que los profetas profetizaban en contra del templo. Hablaban de la Torá, enseñaban denunciaban que no guardaban la Torá, ¿sí? Ni Israel, ni los sacerdotes, ni nadie, y profetizaban en contra del templo, ¿sí? Cosa que para la mentalidad levítica eso es blasfemo. Y no un profeta. Varios profetas profetizaron en contra del templo. Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿sí? Entonces, no cuadra estas teologías, estas hipótesis, no sé cómo llamarlo ya, no sé cómo llamarlo. Bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les sea de bendición. Gracias y paz. Continuamos en el próximo video. Shalom.